Muy buenas tardes, querido público encantador. Hoy nos encontramos en una emisión más de este fantástico programa y estoy muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar de los 10 países más peligrosos de todo el mundo. Y para que lo tengan en cuenta y para todos aquellos que dudaban si México iba a estar dentro de estos 10 países más peligrosos, pues déjenme decirles que desafortunadamente sí está dentro de este top de los 10 países más peligrosos. Tristemente, pero así es la realidad. Yo quiero mencionarles rápidamente nuestras redes sociales antes de iniciar el programa. Y es Yanira Torres, ahí para que me busquen en Facebook. También para que no olviden darle like a la página de MD Saltillo. Y bueno, comunicarse con nosotros, mantenerse en contacto y para que se enteren de todas las noticias y de todo ahí lo que pasa alrededor. Este tema, que es de los 10 países más peligrosos del mundo, mucha gente dice, no, es que ¿por qué nos quejamos si no hay que pensar en eso? Y otros dicen que es mejor mantenernos informados, etcétera, etcétera, etcétera. El motivo de este programa es, bueno, para darnos una perspectiva más amplia de toda la cuestión mundial de los países que ahorita realmente son los más peligrosos. Y no quiere decir que, ay, no, qué miedo, porque no vamos a ir nunca jamás a esos países. Pero es bueno para nosotros como ciudadanos también tener una perspectiva más amplia acerca de nuestro mundo, ¿no? Independientemente de cosas culturales, sociales, hoy vamos a ver por qué son los más peligrosos. Y empezamos con el número 10, que es Sudán. Sudán es un país, pues se cree que es uno de los países con una mayor crisis. Independientemente que si la crisis económica que tiene ahorita es muy peligroso por las revueltas políticas que existen dentro del país y pues tiene una guerra interna ahí el país, entonces por eso lo hace muy peligroso. Millones de personas han sufrido hambruna cada día, entonces por eso la situación es muy crítica en este país. El 14 de diciembre del 2013, el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán fue cuando inició con un golpe de Estado y pues actualmente todavía se encuentra en estas circunstancias. Muchas personas y muchos nos mencionan muchos doctrinarios que para que un país pueda conformarse como país debe reunir ciertas características y estas son la población, el territorio y el orden jurídico. Pero hay otros doctrinarios que aparte de estos elementos que tiene el Estado, le incluyen las relaciones diplomáticas y el ejército. Diferentes autores es lo que nos mencionan. Los elementos del Estado son nada más esos tres, pero también muchísimos, y actualmente como está la globalización, se cree que si un país no tiene un ejército que lo proteja, entonces no es considerado como un país. De igualmente, pues las instituciones diplomáticas que lo hacen tener una relación con los demás países. Esto es nada más ahí un dato para que lo tengan en cuenta. Y bueno, el número 9 se encuentra México. Desafortunadamente sí está dentro de este top de los 10 países más peligrosos del mundo, y aunque muchos piensen de que no, mi México lindo y querido y es perfecto, y yo sé que yo también quiero mucho mi país México y la verdad es que me encanta, siento que es un país que tiene demasiada riqueza cultural, natural y demasiados medios para poder explotar su tierra, pero esto no le quita que desafortunadamente estemos en el número 9 como país más peligroso. Se cree que esto empezó a partir del 2006, cuando inició la guerra contra el narcotráfico, donde se incrementaron pues las muertes de muchísimas personas. Se creen que han sido aproximadamente 60,000 y la verdad yo creo que bueno, es una cantidad que sí es muy considerable.
y 20,000 público desaparecidos aproximadamente. México tuvo una de sus reformas más importantes a su constitución en base a derechos humanos, y esto fue, bueno, o sea, se hizo en el artículo 1 de la Constitución mexicana, donde ya se acepta que la Constitución va a estar a la par de con los tratados internacionales. No sé si ustedes recuerden que en primaria todo el mundo nos decía que la Constitución era la carta máxima y ya no había arriba de la Constitución otra institución más poderosa que ella, ¿no? Era como que la Constitución era lo máximo, ¿no? Actualmente, bueno, ya se hizo esta reforma constitucional, nuestro artículo 1, bueno, pues en materia de derechos humanos, y todo inició por esta cuestión de desaparición con un caso que se llamó el caso Radilla Pacheco. Para todos aquellos que tengan ahí la curiosidad de saber más acerca de esta desaparición forzada del señor Radilla Pacheco. Y bueno, con esto inició, esto fue el parteaguas para que México reformara su constitución. Bueno, es en materia de toda esta cuestión de desaparición forzada y toda esta onda, ¿no? Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Aún así, aunque México ha hecho bastantes reformas y se ha mantenido en constante cambio con sus leyes, bueno, pues eso no le quita que esté dentro de los países más peligrosos. Y el número 8 se encuentra Honduras. Y si bien es cierto que todo el mundo de repente ahí somos bien discriminativos, y no me digan que no, miren, aquí hasta me están diciendo, sí, sí es cierto, sí. Es como que Honduras y ya nos da miedo la palabra, o sea, nada más con eso de escuchar Honduras. Y ya nos está dando miedo ahí. ¿Qué pasó, público? Nosotros mismos, ¿no? Pero desafortunadamente está dentro de ese top. Y es más, se cree que en el 2003 su tasa de homicidios, fíjense bien, incrementó 84,029 por cada 100,000 habitantes. O sea, ¿qué es esto? O sea, son un chorro, y yo digo, me asusto realmente con estas cifras, pero a mí me parecen demasiado extremosas, pero desafortunadamente pues así están las condiciones. Y en el último año se han registrado más de 10,000 asesinatos. Entonces, pues también es muy, muy, muy peligroso Honduras, y desafortunadamente, aunque nosotros ya tengamos como que ese prejuicio así de que Honduras, qué miedo, pues sí, sí es cierto. El número 7 es la República Dominicana. Y de República Dominicana, la violencia no es comparable con altas magnitudes de delincuencia organizada, porque se considera que está dentro de las tasas de promedios mundiales de delincuencia, pero aún así la República Dominicana ya puso como que también un parteaguas para iniciar como con programas ante la delincuencia, porque se considera que aún así es muy peligrosa. Esta ciudad, este país, más bien dicho, perdonando ahí media perdida, todo mundo, bueno, se cree que es uno de los países que más juzgados, así como Honduras, en lo que es la preocupación, ¿no? Y el miedo, porque se considera un país realmente peligroso. Entonces por eso los dominicanos también se sienten un poco tensos, y por eso ya se pusieron a trabajar y a proponer medidas y programas de acción dentro de su país, bueno, para no estar dentro de este top 10. También se encuentra, y el número 6 es Chad. Este país, la verdad, o sea, de todos los países yo no había escuchado hablar, pero es Chad, así como ustedes lo escuchan, público. La mayor parte de sus 10 millones de habitantes son agricultores y pastores que viven en extrema pobreza, público. La historia reciente del país se ha marcado bastante por la inseguridad, los abusos de los derechos humanos,
muy, muy fuerte. Hay que tener en cuenta que existen, antes, miren, les voy a explicar, cuando nosotros éramos niños y estábamos en la primaria, no sé si ustedes se acuerdan, pero decían que los derechos más importantes les llamaban garantías individuales. Actualmente ya no se le llaman garantías individuales porque tú no es una garantía que tengas individualmente, valga la redundancia, sino que son derechos universales que todas las personas tienen los tienen por la calidad de ser humanos. Estos derechos se han reconocido internacionalmente gracias a la ONU, que bueno, vamos a recordar que la ONU fue formada después de la Segunda Guerra Mundial con el fin primordial de que no exista una tercera guerra mundial. Entonces la ONU, bueno, se ha puesto a trabajar bastante con esta cuestión de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos, también llamados derechos fundamentales en nuestro país, pero los derechos humanos son universales. Y desafortunadamente en este país, Chad, bueno, pues es de los más peligrosos porque todavía se transgreden demasiado estos derechos humanos y se vulneran demasiado, pues desafortunadamente. Y el número 5, que es Sudáfrica. Sudáfrica existen 500,000 mujeres son violadas anualmente, público. En Sudáfrica, 500,000 mujeres por año son violadas en Sudáfrica. Entonces, ahí para que vean cuál es la magnitud, ¿no? Pero lamentablemente este índice no lo tienen muy en cuenta dentro del país. Aún así, es completamente espeluznante este dato. O sea, imagínense ustedes cómo está el registro de este país. Las violaciones son una plaga completamente en Sudáfrica, calificada por la Interpol como la capital mundial de los crímenes sexuales. Entonces, ahí para que tengan en cuenta, público, si no quieren sufrir de uno de estos crímenes sexuales, no vayan a Sudáfrica. Y se estima que una mujer es violada cada 17 segundos. ¡Ay, qué miedo! O sea, nada más para que vean ahí lo preocupante de la situación. Una mujer es violada cada 17 segundos en Sudáfrica. Se ubica como el 5º país más peligroso del mundo por sus elevadas tasas de homicidios. Aparte de las violaciones, bueno, también en homicidios la lleva por la delantera Sudáfrica, así es que es uno de los países más peligrosos del mundo. Público, vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos. Está condenado a repetirla. La hora de la verdad. Con el pastor Billy. Todos los lunes a las 19 horas por mdsaltillo.tv. Un saludo desde España para todos los telespectadores de mdsaltillo.tv. Martes de Talentos. Un espacio para el artista que llevas dentro. Aquí todos tienen su lugar. 19:30 horas por MD Televisión. De la esencia de Saltillo, de la música, del amor, el romanticismo. Noches de rondalla, solo aquí. Mientras el sol iba muriendo lento, lento, yo me perdía. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Omar Chaparro, a todos mis amigos de MD Saltillo. ¡Salud! Perspectivas económicas. El análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez.
Prendamex, garantía en joyas, electrodomésticos y autos. Plazo de 1 a 3 meses. Ven y visítanos, Periférico Luis Echeverría 1474, Plaza La Nogalera. Si necesitas un préstamo inmediato, Prendamex es la solución. Te hace falta ver más Colapso Rock. Y bueno, ya estamos de regreso y el número 4 es República Central Africana. Y desafortunadamente este país ha sido atacado completamente por la violencia, porque millares de familias musulmanas se han visto obligadas a dejar sus hogares de la República Centroafricana, de los barrios musulmanes, por la violencia que se encuentra en las aldeas de este país. Las milicias armadas han tomado como objetivo la comunidad musulmana, así es que bueno, existe demasiada violencia en este país, porque se han saqueado completamente viviendas, hospitales, tiendas, entonces pues ya se imaginarán, público. Dentro de la ONU, ¿verdad?, existen convenciones internacionales en las cuales se firman pactos y tratados internacionales, bueno, a los que México ya es parte, pero los tratados internacionales tienen que ser aprobados principalmente por los participantes de estas convenciones, firmados y ratificados por cada país. Si bien es cierto que no muchos países colaboran dentro de estas convenciones, en la ONU están registrados casi la mayoría de los países. Entonces, aunque están registrados en la ONU y son partícipes de la ONU, la mayoría de los países en el mundo, no todos respetan estos tratados internacionales. Afortunadamente, aquí en América nosotros encontramos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual pertenece a la OEA. Esta corte, bueno, pues se dedica a ver casos mucho más allá de lo que son los casos que, bueno, nosotros aquí en México tenemos un caso y lo máximo que lo podemos llevar es a la corte de aquí de México. Pero también existe esta corte que es interamericana y también ya actualmente ya podemos llevar nuestro caso hasta una comunidad internacional, nada más para que se den cuenta, público, de cuánto ha avanzado México en materia de derechos humanos y que muchos desconocemos. Desafortunadamente, como estos países de la República Central Africana, en la cual no ha sido partícipe de tratados internacionales en base a derechos humanos, pues desafortunadamente están pasando por estas situaciones.
También el número 3 se encuentra Venezuela. Y Venezuela, según cifras no oficiales, porque el país en sí no ha querido revelar completamente sus cifras, se cree que en los últimos 15 años se han cometido más de 200,000 homicidios en Venezuela. A la población, y esto va encaminado a la población mucho más vulnerable, desafortunadamente. El número 2 se encuentra Nigeria. El problema de Nigeria del crimen organizado no es algo nuevo, ya que Nigeria ha venido arrastrando esta cuestión de crimen organizado ya desde principios de la década de los 80. Se cree que Nigeria es una de las escuelas del narcotráfico, así como lo oye en público, porque las personas de Nigeria se encuentran activos en al menos 60 países en todo el mundo con toda la cuestión del narcotráfico. Todas las personas que están relacionadas con el narcotráfico se encuentran activos aproximadamente en 60 países de todo el mundo. Entonces, ahí nomás para que lo tengan en cuenta, público. El número 1 se encuentra Irak. Y Irak, nosotros a lo mejor siempre anteriormente habíamos escuchado hablar de noticias, de toda la polémica que tenía Irak por las guerras que estaba sufriendo, y nada más del 2008 al 2013 murió 500,000 de personas a causa de la guerra. Aunado a esto, también, bueno, obviamente incrementó el peligro dentro de este país por la pérdida de los medios de transporte y medios de comunicación asociados completamente a la guerra. Actualmente, bueno, Siria también en la condición en la que se encuentra, pues también ha sido muy afectada por toda esta cuestión y por toda esta polémica que ahorita se encuentra en guerra. Si nos podemos estudiar un poquito de la historia de Siria, que está bastante interesante, yo los invito a que realmente lean un poco acerca de la historia de Siria, desde siglos atrás, cómo se formó Siria y por qué ahorita está en polémica. Es bastante interesante. Ya lo dejaremos a lo mejor para otro tema. Desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo. Pero estuve muy contenta por compartir estos 10 países más peligrosos de todo el mundo, para que ustedes también se informen, conozcan también otros medios, y realmente no nos quedemos siempre a veces con la primera imagen que vemos en redes sociales y luego ya creemos ser todos unos conocedores de la vida, del arte. Yo siempre he pensado que para realmente vivir hay que sentir, hay que ir al lugar para conocerlo realmente. Luego nosotros como jóvenes también nos hemos encerrado en esa realidad solamente a veces de redes sociales, que solamente vemos una imagen y ya eso es la realidad. Y no es cierto, tenemos que formar toda una verdad de un criterio amplio de todo lo que conozcamos. Entonces yo los invito a que realmente se informen y que conozcan y aprendan y lo vivencien completamente. Yo soy Deyanira Torres y pues desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Los espero en el próximo programa aquí por el mejor canal por internet, MD Saltillo. Hasta luego.